Bienvenidos a la clase de contabilidad de sociedades. Estamos en el capítulo quinto viendo las sociedades en comandita. Vamos a ver la segunda parte, sociedades en comandita por acciones. Vamos a partir de la definición siempre básica de lo que es una sociedad. Un grupo de personas que se reúnen para efectuando aportes de capital en bienes, servicios o en efectivo y para realizar una actividad en común, una actividad que les permita obtener utilidad, lucro, les permita tener ingresos, ¿no? Entonces, partiendo de esta conceptualización básica de sociedad, que es un grupo de personas, las sociedades en comandita por acciones están constituidas por dos tipos de socios. Primero, por dos o más socios comanditarios, anónimos o capitalistas, quienes aportan a la sociedad un monto de capital, el cual es dividido en acciones, donde su responsabilidad está determinada solo al monto de sus aportes, al monto de sus acciones comprometidas. En otras palabras, su responsabilidad es limitada solamente a sus aportes. Estos socios, en caso de obligaciones sociales de la empresa, no responden con sus otros bienes o con los bienes habidos y por haber. En cambio, la otra calidad de socios, dos, uno o por más socios, gestores, administradores o comanditados, quienes aportan capital y su trabajo, estos adquieren la responsabilidad ilimitada y solidaria ante las obligaciones sociales. Entonces podemos señalar que las sociedades en comandita por acciones constituida por dos tipos de socios, comanditarios y comanditados. Si analizan y pueden ver, podrán encontrar una semejanza muy parecida a los comanditarios con las sociedades anónimas, porque hay una característica. Miren, dicen dos o más socios comanditarios. Las sociedades anónimas tienen esa característica, ¿no ves? Se conforman con dos o más socios. Comanditarios en este caso para las sociedades en comandita por acciones. Y para los comanditados es necesario solamente uno o más socios, ¿no? Asimismo, las sociedades en comandita por acciones tienen las siguientes características. Primero, partimos por la denominación. Todas las sociedades en comandita por acciones deben tener un nombre, una razón social, un nombre patronímico que los caracterice y los identifique, y a los cuales se deben agregar las palabras sociedades en comandita por acciones o la abreviatura sociedad en, o sea, S en C por A, según el artículo 358 del Código de Comercio. Entonces, vamos a poderlo apreciar mejor en un ejemplo. El ejemplo, Ayari, sociedad en comandita por acciones. Esa es la forma literal, descriptiva de lo que es una sociedad, ¿no? O utilizar la parte de la abreviatura. Ayari, S en C por A. Otra de las características fundamentales en las sociedades en comandita por acciones se refiere al capital social. En este caso, el capital social está representado por dos estructuras particulares y bien identificadas. Una, la de los socios comanditarios, que sus aportes de capital estará dividido y representado en acciones. O sea, lo que aportan los socios comanditarios está representado y dividido en acciones. ¿Qué son las acciones? Títulos o valores, ¿no ven? Entonces, de esa manera se va a representar los aportes de capital de los socios comanditarios. La de los socios comanditados, estas van a tener carácter nominal, son nominativos, pero deben estar descritos y señalados en forma contable, porque son de interés tanto para los socios como para terceros que también van a interactuar con la sociedad en comandita por acciones.
Sabemos que los socios comanditados pueden aportar en capital o en trabajo, ¿no? Entonces, pero igual, tienen que estar valuados y en forma nominativa registrados en la parte contable. Asimismo, otra de las características fundamentales que tienen las sociedades en comandita por acciones está referido a la administración. Nos señala que las sociedades en comandita por acciones están a cargo de los socios comanditarios, o sea, la administración recae exclusivamente sobre ellos, pero que también pueden ser removibles, puesto que su responsabilidad tiene carácter administrativo y están sujetas a las normas señaladas por las sociedades colectivas. Independientemente de esto, es importante hacer notar esto. Las sociedades en comanditas por acciones, al momento de ser constituidas, pueden realizarse bajo la misma modalidad que una sociedad anónima. Pueden constituirse por acto único o mediante suscripción pública. No se olviden considerar eso. De la misma manera, todas las operaciones que va a realizar las sociedades en comandita por acciones deben ser registradas, pero para eso es importante tener conocimientos básicos de contabilidad para apropiar y registrar correctamente estas operaciones. Entonces, sabemos que la contabilidad parte de la ecuación de balance, que significa que el activo es igual al pasivo más patrimonio. Entonces, para registrar y apropiar vamos a utilizar cuentas de activo, cuentas de pasivo y cuentas de patrimonio, asimismo las cuentas de resultado. Entonces, vamos a conocer las cuentas de activo. Las cuentas de activo están divididas en dos grandes grupos: corriente o circulante, que a su vez tiene el disponible, el exigible y el realizable. Y el otro grande grupo, no corriente o no circulante, que tiene al fijo y a otros activos. Las cuentas de pasivo, de igual manera que las cuentas de activo, también están divididas en dos grandes grupos: corriente o circulante, donde tenemos el pasivo a corto plazo y el pasivo a mediano plazo. Y el otro grande grupo, no corriente o no circulante, donde se encuentra el pasivo a largo plazo y otros pasivos. Asimismo, tenemos las cuentas de patrimonio. Las cuentas de patrimonio van a empezar por la cuenta principal, que es capital social, la cual, en función de la conceptualización que tenemos, va a tener dos tipos de capitales: capital comanditado y capital comanditario, con la diferencia de que el capital comanditario va a estar expresado o dividido en acciones. Va a existir títulos y valores de estas acciones. Asimismo, las cuentas de patrimonio, puede existir la reserva legal, resultados acumulados, utilidad de la gestión, etcétera, y otras cuentas más. Toda esta labor va a ser apoyada por otro tipo de cuentas, las cuentas de estado de resultados. Estas cuentas están agrupadas en dos grandes grupos: cuentas de ingreso, que son las ventas y otros ingresos, y las cuentas de egreso, que están comprendidas por los costos y los gastos efectuados por la sociedad. Teniendo ya de forma más clara y conceptualizada la parte contable de una sociedad, vamos a proceder a resolver una práctica contable referida a la constitución de sociedad en comandita por acciones. Para ello tenemos un ejemplo. Tenemos la sociedad Cristal, sociedad en comandita por acciones, conformada por los siguientes socios. Tenemos dos socios colectivos: Carlos Canedo, que aportó 20.000 bolivianos en efectivo; lo propio Raúl Canedo, que aportó 20.000 bolivianos también en efectivo. Asimismo, esta sociedad Cristal, sociedad en comandita por acción, ha autorizado y ha emitido 1.000 acciones comanditarias, cada una con un valor nominal de bolivianos 100, haciendo un total del capital comanditario a poder recaudar de bolivianos 100.000. De esas 1.000 acciones comanditarias que se han emitido, se han suscrito 800, también cada una con el valor de 100 bolivianos, lo que hemos
logrado ver más antes en capítulo anterior, el valor a la par, ¿no ve? Igual al valor nominal se ha pagado. Y ha sido suscrita por los siguientes socios comanditarios. Tenemos al socio Félix Flores, que ha logrado suscribir 400 acciones, cada una con un valor de 100, y al señor Raúl Cárdenas, que también ha adquirido 400 suscripciones de acciones con un valor de bolivianos 100. Los socios comanditarios, Félix Flores y Raúl Cárdenas, cancelan en la cuenta corriente de la sociedad dicho monto de la suscripción, o sea, se han suscrito y las han pagado absolutamente todas esas 800. ¿Qué nos pide la práctica contable? Nos dice efectuar el registro contable correspondiente a su constitución. Vamos a proceder a la resolución del caso. Para ello, siempre considerando la definición básica de sociedad en comandita por acciones, que parte del hecho de tener dos tipos de socios, por ende dos tipos de capitales que vamos a tener, capital comanditario y capital comanditario, que van a ser cuentas auxiliares de la cuenta principal, que es capital social. Entonces, el asiento de diario número 1 tenemos acá. Vamos a registrar primero los aportes de los socios comanditados. No se olviden que los socios comanditados han aportado en efectivo, ¿no ven? ¿Se acuerdan? Carlos Canedo 20.000 y Raúl Canedo 20.000 han aportado en efectivo. Entonces tenemos capital comanditado 40.000 en el parcial, en la cuenta auxiliar, pero en la cuenta principal, capital social, cuenta de patrimonio, cuando aparece o se incrementa, se registra a la vez. 40.000 tenemos registrado. Entonces, esto, como ha sido depositado en efectivo, ¿dónde ha ido? Ha ido a una cuenta de activo, Caja Moneda Nacional. Una cuenta de activo, cuando aparece o se incrementa, se registra al debe. Aquí están los 40.000 bolivianos. Entonces hemos registrado en el primer asiento, hemos registrado los aportes efectuados por los socios comanditados que lo han hecho en forma efectiva. El asiento número 2, es importante este asiento, presten atención a considerar. Vamos a registrar en el asiento 2 la emisión de las 1000 acciones del capital comanditario. Entonces, vamos a hacer aparecer una cuenta de activo, acciones comanditarias emitidas por bolivianos 100.000 contra una cuenta de patrimonio, capital social 100.000, pero que tiene su auxiliar, capital comanditario, por los 100.000 en su parcial, ¿no? Esto es por la emisión, ¿no ves? 1000 acciones emitidas a 100 bolivianos significan 100.000. Aquí está, 100.000 en capital comanditario, que va a ser traspasado a la cuenta principal del capital social, que se registra 100.000 en cuenta de patrimonio al haber, contra una cuenta de activo exigible, ¿no? 100.000 acciones comanditarias emitidas. El asiento de diario número 3 va a registrar el devengamiento, o sea, va a registrar la suscripción, ¿no?, de las 800 acciones, porque los socios que han hecho primero han ido y se han suscrito, no han dicho yo quiero 400 acciones, el otro lo propio, yo también 400, y se han suscrito. Entonces tenemos una cuenta de activo exigible, acciones comanditarias suscritas por cobrar, de estos dos socios, los parciales 40.000, al debe 80.000, porque es un activo que está apareciendo y se está incrementando 80.000, contra acciones comanditarias emitidas, ¿no?, que es cuenta de activo también, ¿no?, pero estamos disminuyendo porque 100.000 se han colocado para emitir y valor de 80.000 se han suscrito, por eso estamos disminuyendo y está yendo al haber, acciones comanditarias emitidas 80.000. Entonces, la glosa, registro por devengamiento de la suscripción de 800 acciones, cada una bolivianos 100. El asiento de diario número 4 va a registrar el pago, aquí está, glosa, registro por el pago de las acciones comanditarias suscritas con depósito en cuenta corriente, ¿no ven? Entonces, ¿dónde ha entrado? Ha entrado ese dinero a Banco Moneda Nacional, los 80.000. ¿Por qué concepto? Por la suscripción. Acá está, acciones comanditarias suscritas por cobrar, 80.000. Está disminuyendo
está desapareciendo esta cuenta transitoria, ¿no? Porque el socio Félix Flores y Saúl Cárdenas han cancelado, ¿no? Entonces está sufriendo una disminución, por ende esta cuenta desaparece y nos está generando el efectivo en nuestra cuenta del Banco Moneda Nacional por el pago. De esta manera hemos resuelto el primer caso, ¿no? Acerca de la constitución de una sociedad en comandita por acciones. Ahora vamos a ver otro caso, la distribución y el registro de utilidades en las sociedades en comandita por acciones. Para ello tenemos el ejemplo. La sociedad Rápidos y Furiosos, sociedad en comandita por acciones, ha obtenido una utilidad de bolivianos 40.000. La sociedad está constituida de la siguiente forma, nos dice. Tiene dos socios colectivos. El señor Carlos Soria ha aportado un capital de bolivianos 30.000. Asimismo, el socio colectivo Edwin Quispe también que ha aportado un capital de bolivianos 30.000, dice, ¿no? Entonces, de la misma manera, en cuanto a los socios comanditarios, cuenta con la siguiente información, dice. El capital comanditario corresponde a 1.000 acciones comanditarias con un valor de 100 bolivianos. Si hacemos la multiplicación, ¿cuánto va a ser registrarse en capital comanditario? 100.000. Pero aquí hay una particularidad, ¿no? Dice que el capital ha sido suscrito y pagado en su totalidad. O sea que el capital comanditario emitido ha sido suscrito y pagado en su totalidad. Una de las características que debemos tomar en cuenta. Continuando con los datos, la distribución de la utilidad estará a la siguiente condición. Vamos a realizar de la siguiente manera, dice. Primero, hay que crear una reserva especial del 8% sobre la utilidad neta. Entonces vamos a crear una reserva especial del 8% sobre la utilidad neta. Segundo aspecto. Los socios colectivos reciben el 60% del saldo de la utilidad. Se refiere a esto, la utilidad neta menos la reserva especial va a ser el saldo de la utilidad. De este saldo, los socios colectivos van a recibir el 60%. No se olviden eso, por favor. 3. Los socios comanditarios reciben cada uno por acción bolivianos 14 bolivianos con 72 centavos, perdón. Entonces, por cada acción que tienen pagada los socios comanditarios van a recibir bolivianos 14 con 72 centavos, ¿no? A ver, ¿qué datos más? Tenemos que los socios comanditarios son socias comanditarias. Son 4, Silvia Ruiz, Melissa Orellana, Fanny Bravo y Mari Pinto. Curiosamente, todas tienen a 250 acciones pagadas. Las 1.000 que se han vendido, las 4 las han comprado y tienen la misma cuota de participación en el capital comanditario, todos a 25%, ¿no? Por lógica. Entonces, ¿qué nos pide la práctica? Nos pide efectuar el cálculo y el registro contable correspondiente a su distribución de utilidades. Entonces, tenemos la resolución del caso de distribución de utilidades de la sociedad en comandita por acciones Rápidos y Furiosos. De la misma manera, debemos tomar en cuenta para la resolución y cálculo la conceptualización, la definición de sociedades en comandita por acciones, donde nos establece dos tipos de socios. Entonces, por ende, hay dos tipos de capital: capital comanditado y capital comanditario. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos que realizar los cálculos, utilizando las operaciones básicas de matemática y utilizando el análisis de la lógica simple. Entonces, acá tenemos el caso. Empresa Rápidos y Furiosos, ven, ¿no? Rápidos y Furiosos, cálculo de determinación de utilidades. ¿Cuánto era la utilidad neta de la gestión? Nos han señalado que era 40.000. A estos 40.000 nosotros teníamos que restarle el 8% para reservas especiales. 40.000 multiplicado por el 8% nos va a dar los 3.200. Acá está, 3.200. Que debemos deducir, que debemos guardar en ese fondo de reservas especiales. Entonces 40.000 menos 3.200 me va a quedar
36.800, que son la utilidad disponible para distribución. Utilidad disponible para distribución, 36.800. De los cuales el 60%, acá está, va a ser asignado al capital comanditado. ¿Cuánto significa eso? 22.080 bolivianos. Que si lo divido en los dos socios, Carlos Soria y Edwin Quispe, porque cada uno tiene una cuota de participación igual, cada uno a 50%, o sea, a mitad les correspondería 11.040 a cada uno. Para el socio Carlos Soria, 11.040, para el socio Edwin Quispe, 11.040. Que lo puedo obtener también de otra manera, ¿no ven? Calculando 36.800 por el 60% dividido entre 2, 11.040. De la misma manera para el socio Edwin Quispe, ¿no ve? 36.800 por el 60% dividido entre 2 me va a dar los 11.040. Entonces, 36.800 que era para distribuir menos los 11.040 del socio Carlos Soria, los 11.040 del socio Edwin Quispe, voy a tener un saldo de 14.720 para distribuir. Aquí está, utilidad a distribuir para los socios comanditarios, 14.720. Esto tengo que distribuirlo entre los socios comanditarios. Acá tengo a la socia Silvia Ruiz, Melissa Orellana, Fanny Bravo, Mari Pinto. Como cada una tiene una cuota de participación igual, si se da cuenta acá está 25%, 25%, una de las formas que puedo utilizar es multiplicar 14.720 por el 25% y obtengo, o la otra forma, ¿no ven? 250 acciones, acá está, y el dato que me ha proporcionado el ejercicio me dice que por cada acción se va a pagar 14 bolivianos con 72 centavos. Entonces tengo, acá está, 250 por 14.72, 3.680. La misma operación para todas ellas, entonces va a corresponder a la socia Ruiz, 3.680, a la socia Melissa Orellana, 3.680, a la socia Fanny Bravo, 3.680, y a la socia Mari Pinto, 3.680, que sumados me dan los 14.720 que debo distribuir entre los socios comanditarios. Efectuados los cálculos, paso a la última fase, ¿no? A hacer el registro contable. De la misma manera, siempre debo considerar los datos, las condiciones proporcionadas en el caso para efectuar los registros contables. Para ello debo considerar las reservas especiales, debo considerar la distribución de utilidades de acuerdo al tipo de socio, ¿no? Entonces el primer asiento acá tienen, me va a ayudar a registrar las reservas especiales del 8% de la utilidad de la gestión. La utilidad de la gestión es una cuenta de patrimonio. Eran 40.000, pero tengo que restar, entonces tengo que en forma contable deducir. Entonces de lo que estaba al haber, lo voy a mandar al debe, ¿no ve? Para sacar la diferencia. Utilidad de la gestión, voy a registrar al debe 3.200 contra una cuenta de patrimonio, reservas especiales. Las cuentas de patrimonio cuando aparecen, cuando se incrementan, se registran al haber, tienen saldo acreedor, ¿no ve? Entonces, claro está el asiento de diario número 1. Primera condición, el registro de las reservas especiales. Segundo, tengo que hacer la distribución de las utilidades, registrar esa distribución mediante el proceso del devengamiento en primera instancia. Entonces, el saldo que había de los 36.800 de la utilidad la voy a distribuir. Entonces, la voy a disminuir. ¿Cómo lo voy a hacer? Trasladando al debe, utilidad de la gestión, los 36.800, acá está, contra los cálculos que he realizado. Capital, o sea, cuenta comanditario Soria le va a corresponder 11.040, cuenta comanditado Quispe 11.040, cuenta comanditaria Ruiz 3.680, cuenta comanditaria Orellana 3.680, cuenta comanditaria Bravo 3.680 y cuenta comanditaria Pinto 3.680. O sea, estas cuentas de pasivo transitorio, ¿no?
que voy a cancelar a estos socios por concepto de distribución de utilidades. Acá está la glosa, registros del devengado de la distribución de utilidades a socios comanditados y socios comanditarios según lo dispuesto por acuerdo de socios. Entonces, en el asiento número 3 voy a hacer el pago de las utilidades, ¿no? Estas cuentas de pasivo transitorio las voy a llevar al debe. Ahí está, voy a disminuir absolutamente todas y las voy a pagar con la cuenta de activo, ¿no? Acá está. Va a sufrir una disminución mi cuenta de activo Banco Moneda Nacional. ¿Por qué? Generalmente todas las operaciones en contabilidad tienen que estar respaldadas a través de documentos fehacientes, documentos que nos permitan dar la veracidad de la acción. Entonces, la emisión de cheques es una buena forma de documentar el pago de las utilidades. Entonces lo hace mediante la emisión de cheques. Por eso que, ¿de dónde va a salir esos fondos? De Banco Moneda Nacional. Pues lo tengo acá registrado, Banco Moneda Nacional al haber, ¿no? 36.080. Y el pago que era, que había surgido del anterior asiento, de la obligación que yo tenía de cancelar a estos señores sus utilidades. Acá está, las estoy cancelando, las estoy disminuyendo, por ende están al debe. Jóvenes, espero que de alguna manera toda la información que se les ha pasado a través de este medio pueda de alguna manera contribuir al proceso de formación académica y profesional que ustedes tienen. Con todo esto será hasta la próxima sesión.